reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Aflorishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando por La Coyotera Radio Comunitaria en el 102.3 de FM, a quienes nos escuchan en línea en lacoyoteraradio.org y también a las personas que están por allá en la transmisión en vivo. Les saludamos desde cabina en Gatitos y Datitos. Muchas gracias a Mon por acá que está en controles, a Chava, a Quique, que nos acompañan como siempre haciendo viable la transmisión en vivo. El día de hoy, nuevamente, el doctor Gatito está ausente, pero el show debe continuar, amigos. Y tenemos un invitado especial en cabina para que me acompañe a hablar de un tema altamente importante, apestoso, pestilente y que creo que en muchos espacios no se toca precisamente porque es un poquito incómodo, pero aquí ya a diario cuestionamos desigualdades, ya estamos acostumbrados a la incomodidad. Por acá me acompaña en cabina José Toral, periodista con 15 años de experiencia profesional, especializado en investigaciones ambientales, urbanas y de derechos humanos. Bienvenido a Gatitos y Datitos, Pepe. Muchas gracias, Dani, un gusto. Espero cubrir correctamente el espacio de Max, a quien le mandamos un saludo a donde quiera que esté. En donde quiera que esté, que seguro no nos esté escuchando porque creo que está en algún uso horario distante, lejano, colonial. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar, es nuestro episodio número 24, sobre cuánto nos cuesta la basura, en varios sentidos, en sentidos muy presupuestales, pero también en otros sentidos de carácter ambiental. La pregunta del día para las personas que nos están sintonizando, quienes nos escuchan, es: ¿en tu colonia o barrio, en su localidad, tienen algún problema relacionado con la basura? Por ejemplo, que no pase el camión, que haya tiraderos clandestinos, etcétera. Les recuerdo que pueden llamarnos al teléfono en cabina, que es el 33 31 69 26 86, o también nos pueden escribir un WhatsAppazo directo al buzón comunitario por el 33 14 30 21 07. Pues con eso vamos comenzando. Vamos a aprovechar que Pepe hace cobertura de estos magnos temas y que su nariz está entrenada para tolerarlos. Pepe, sí. Normalmente siempre empezamos con mitos, estamos derribando algunos mitos. Por ahí cuentan las malas lenguas, y queremos saber cuál es tu opinión, que la privatización de los servicios de recolección de basura hacen más eficiente el servicio de recolección y que la ciudad así paga menos. ¿Qué nos dirías al respecto, con respecto a lo que tú sabes ya? Bueno, en recolección pudiera ser, ¿no? Si hay una empresa pues que esté bien organizada, ¿no? Que haga como las rutas eficientes y tal, pudiera ser que en el tema de recolección una empresa dé un mejor servicio que un municipio público, ¿no? Un municipio privado. La basura, la recolección de la basura es un tema de gestión municipal según la Constitución, ¿no? Eso es de las cosas que dice la Constitución que le toca al gobierno municipal. El estatal y el federal tienen otras cosas relacionadas, pero tal cual, ¿no? Dar ese servicio es responsabilidad del municipio. Y generalmente en nuestras casas, a la gente cuando le preguntas cuál es el problema con la basura, casi siempre tiene que ver con recolección. No pasa el camión, pasa muy tarde, me quieren cobrar y si no, no se llevan la basura, ese tipo de temas. Y lamentablemente muchas veces la discusión pública sobre el tema de basura ahí se queda en recolección, ¿no? Y cuando platicamos con la gente, casi siempre cuando hablamos la basura es un problema porque no pasó el camión, ¿no? Y entonces cuando nos metemos a este tema, cuando platicamos con las personas afectadas, pues vemos que en realidad el que el camión se lleve la basura es el inicio del problema, no es el fin. Para quienes estamos en el lugar y tenemos bolsas de basura que ya huelen muy mal, que ya generan por ahí que moscas y cucarachas y tal, pues lo que queremos es ya deshacernos de esa basura, ¿no? Que se vaya. Y se va y es como un pensamiento mágico de ya se fue y se acabó el problema, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con la basura? La mayoría de la gente no tiene idea, ¿no? De a dónde se la llevan y ni quiere saber, ¿no? Tú lo que quieres es que se vaya lejos. Y que no huela feo por ahí. Entonces, en ese tema, quizás haya empresas privadas que reciben una concesión
para hacer el servicio que le toca al municipio, ¿no? Y entonces pudieran hacerlo más eficiente. Pero en el tema de lo que pasa después de recolectarla, ¿a dónde la llevas? ¿Qué haces con ella? Creo que ¿Qué tratamiento le das cuando llega al basurero? Exacto. Creo que ahí está muy claro que no han funcionado las concesiones, que las empresas privadas pues lo que buscan es un lucro, y para lucrar con la basura lo que han encontrado empresas es pues invertirle lo menos justo a reducir la cantidad de residuos, a más reciclaje, a darle un manejo correcto. Le invierto lo menos. Y algo que ha ocurrido y que aquí en Guadalajara pues fue bastante negativo es eso de que se le paga a la empresa que se encarga de recoger la basura en función de cuánta basura recogió, cuánto peso de basura recogiste y llevaste al basurero. Entonces eso significa que a las empresas les conviene que haya más basura, que generemos más basura, y que lo menos que se separe, lo menos que se reuse, lo menos que se recicle es mejor, porque significa es más basura y por tanto voy a cobrar yo más. Entonces, para que sea más negocio necesitamos más basura. Entonces se vuelve en algo perverso, en un incentivo a contaminar, ¿no? Se vuelve un lucro. El no manejo bien la basura, no me preocupo por reciclar, por reutilizar, por aprovechar, sino más bien lo voy acumulando en una montaña de residuos que al tiempo se convierten pues en unas bombas de contaminación que duran décadas, si no es que cientos de años, generando contaminación. Entonces pues más o menos así va la respuesta tentativa a este mito. ¿Cómo lo desfalca un poco? Un poco, pues, ojalá estos servicios, estas concesiones tuvieran esas otras cláusulas adicionales del tratamiento, o que los municipios hicieran una buena coordinación, pero pues coordinar y organizar es una cosa que parece ser que no les ha salido tan bien. El mito número 2 que teníamos por aquí es que los incendios o la aparición de tiraderos clandestinos son casos de accidentes que son impredecibles o son situaciones muy, muy puntuales que solo ocurren ocasionalmente, no son la generalidad. ¿Tú, en tu experiencia y con lo que has visto, dirías que eso es verdad? No, bueno, los incendios en basureros tienen que ver justo con un mal manejo, ¿no? Entonces hay una norma que ya está, aquí está, ¿no? La norma 083, que es de Semarnat, ya es, si no me equivoco, del año 2008, su última actualización. Es correcto. Entonces pues ya casi 20 años, entonces le falta actualización, pero aún así no se cumple, ¿no? Entonces es una norma muy larga. Pero, por ejemplo, la norma dice que cuando llega el camión de la basura a un relleno sanitario, que es, en palabras rimbombantes, el basurero, ¿no? El tiradero de basura. Cuando llega el camión, tienen de 24 a 48 horas, de 1 a 2 días, para darle una cobertura. ¿Qué es la cobertura? Que la basura no esté así nomás acumulada, sino se le pone una capa de tierra para evitar que se vuele, para evitar que se incendie, ¿no? Si hay mucho sol, para evitar que si llueve el agua entre en la basura y genere una palabra ahí rimbombante, que es lixiviado, ¿no? El caldito apestoso. Cuando aquí digamos lixiviado nos referimos al juguito de la basura. Cuando uno va por la calle y pasa el camión de la basura, ves cómo va echando juguitos, ¿no? Y huelen horrible y tal. Bueno, tal cual, ¿no? La basura, cuando se va descomponiendo y está en contacto con líquidos, pues genera residuos líquidos, a eso se le llama lixiviado, y básicamente es como un concentrado. O sea, ese líquido tiene una concentración muy, muy alta ¿de qué? De contaminantes, ¿no? Y además residuos que están pues mezclados, ¿no? O sea, no son solo orgánicos, no son, pues es una combinación extraña ahí. Claro, cuando las personas hacen composta, también se le dice lixiviado, ¿no? Pero cuando tú nada más le pones ahí que la cáscara del mango, ¿no? Los pequeños desechos de tu cocina orgánicos y tal, ese lixiviado en realidad es muy positivo. Sí, es nutritivo para... Es abono. Exacto. ¿No? O sea, porque es el residuo de la descomposición de materia orgánica y eso en realidad se usa para abonar las plantas. Pero cuando estamos hablando del lixiviado, o sea, del residuo líquido de botes de plástico, pilas, además comida, papel, todo revuelto. Una cantidad de residuos de diferente procedencia. De todo el tipo, ¿no? Y cuántas porquerías, pues como es bien fácil, nomás lo sacas y se lo lleva el camión, te desentiendes, pues una porquería. Entonces, cuando la basura está toda revuelta, como lamentablemente pasa en nuestra ciudad y en muchas otras, esos lixiviados no son positivos, son lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los incendios
en un basurero tienen justo relación con ese mal manejo, el no cumplir la norma. Como le cuesta a quien opera el basurero ponerle una cobertura de tierra, ¿no? O de material pétreo para que no se vuele, para que no se incendie, para que no entre el agua y genere más lixiviados en esa montaña de basura. Pues hay casos de basureros pésimamente manejados aquí en la ciudad, en donde pasan no días, no 1 y 2 semanas, meses, años en la basura ya acumulada sin cubrir. Y eso genera que cuando hay una chispita o incluso hay, pues se hablan de incendios intencionales, para que le quepa más basura a esa montaña, la quemamos, así se reduce la montaña y puede seguir entrando más basura, ¿no? Entonces, digamos, como eso significa que los incendios, ¿no? Este mito, los incendios en un basurero, pues no son accidentes impredecibles, son totalmente predecibles. De hecho, muchísima gente lo predijo cuando se cerró un basurero, y hablaremos de los Laureles. Se cerró a raíz de un incendio. El incendio fue en 2019, ya se cerró definitivamente, no recibió más basura en 2021, pero aún así seguían sin cubrirla. Entonces todo el mundo era, ahí va a pasar algo, y tarde o temprano se volvió a incendiar, ¿no? Entonces, claro que son predecibles y prevenibles. Y no ocurre. Y el hecho de los tiraderos clandestinos muchas veces es en complicidad con el dueño del terreno, pero también hay un fenómeno con la basura. Basura atrae más basura, y eso lo ha visto todo el mundo en una esquina, ¿no? En una esquina de nuestros barrios, en donde la gente tira basura, y cuando va pasando alguien y ve un bonche de basura, dice, aquí puedo tirar más basura, ¿no? Es momento. Aunque no abras una bolsa y la pongas en la bolsa, sino nomás avientes tu bote de tejuino que ya te acabaste así encima, dices, pues si ahí hay un bonche de basura, pues yo he hecho más. Entonces muchas veces en los cauces de ríos, en las barrancas, pues la gente tira basura y otra gente dice, entonces ahí si alguien ya lo pudo hacer, basura. ¿Por qué yo no? Y sigue, ¿no? Entonces tiene que ver muchas veces, pues, con mal manejo y falta de responsabilidad de las autoridades que están o que deberían hacer que se cumpla la norma, ¿no? Exacto. Por acá nos mandan un saludo desde la sala de chat de La Coyotera. Dice Luis Marín, hola, buenas noches, saludo y un abrazote desde Colombia para Dani, Mon, Chava y Quique y a todo el equipo de La Coyotera Radio. José, un gusto tenerte en el programa. Muchas y gracias. Un saludo también para Max, que no está. Mira, hasta Max le tocó saludo. Por acá, Condimento Sabroso, así tiene el nombre de usuario. Dice, no todo lo que se tira al bote es basura, muchos residuos son reutilizables, reciclables, así que la gente que hurga... Tan así que la gente hurga, en los botes buscando cosas. Claro, que ese luego también es uno de los problemas, entre comillas, para la gente con la basura, ¿no? Es que el señor llegó y abrió y dejó regada la basura. Obviamente quienes se dedican al reciclaje, que les decimos luego pepenadores, ¿no? Pues obviamente podrían hacer muchos de ellos mejor su labor, ¿no? De dejarlo ordenadito, pero pues eso tiene que ver con lo que comenta Condimento sabroso. Pues que no estamos separando, no estamos siendo conscientes de que revolverlo todo es hacer más difícil que botes puedan reciclarse, que podamos reutilizar, ¿no? Reaprovechar los materiales. Y simplemente con lo más básico, orgánico e inorgánico, ya muchos problemas se reducen, ¿no? Con la basura. Entonces, creo que ese es uno de los principales pendientes que no nada más tiene el gobierno, sino tenemos como sociedad, el darnos cuenta, pues, que manejamos pésimamente la basura, ¿no? Que ese concepto de basura ni siquiera debería de existir. Oye, Pepe, y una pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿hay alguna autoridad que esté como responsable de monitorear y de sancionar el caso de un mal manejo de los basureros? Sí, de los basureros sí. La ley, digamos, la norma la hace la federación. Y luego a quien le toca inspeccionar, verificar que se cumpla, es al estado. Y a quien le toca ejecutarlo es al municipio, ¿no? Es de estos problemas que son de todos los niveles y eso lo hace más complejo. Y en el caso particular de Jalisco es de la PROEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que es, digamos, como el órgano de inspección que verifica que las normas ambientales se cumplan. Entonces, cuando un basurero no está manejado correctamente, le toca a la PROEPA primero inspeccionar y sancionar. El problema es que muchas veces cuando esos basureros están mal manejados y lo comprueban y todo, más allá de la corrupción,
cuando esos basureros reciben desechos urbanos, es decir, enviados por un municipio para la banda, ¿no? Para que la gente común y corriente saque su basura y se la lleve, les pesa mucho cerrar un basurero, porque entonces ¿a dónde lo vas a mandar? Y si no hay a dónde lo mandes, eso significa que vas a generar otro problema social y de salud pública, que ha pasado, ¿no? No sé si recuerden hace algunos años que hubo problemas con la concesionaria CAPSA y esta empresa dejó de prestar el servicio en Tonalá por semanas y era tremendo, ¿no? O sea, las calles literal inundadas de basura, ¿no? Entonces, muchas veces la mano sancionadora no se anima a hacerlo para no generar otro problema. Entonces es como, bueno, el basurero está contaminando, está muy mal manejado, pero si lo cerramos, ¿en dónde se va a tirar la basura? Entonces, pues que siga operando, ¿no? Entonces, de alguna forma, no hay, digamos, como muchas veces la voluntad política para resolver el problema y tampoco para sancionar a los responsables de ese problema. Entonces, pues sí, en términos muy sencillos y a las pruebas me remito, pues la prueba muchísimas veces no cumple con su función, ¿no? Ya. Bueno, con ese lamentable elemento vamos a pasar a la sección de datitos y cuestionamientos. Por acá traía un datito que nos dice que la basura generada por habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara al año ronda los 3 millones de toneladas y equivale a llenar aproximadamente 25 veces el Estadio Jalisco. La basura generada por las y los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara durante todo el año, pues sí, esto lo estaba comentando Javier García Alba Verduzco. Y en promedio una persona que reside en la metrópoli genera 1,3 gramos de desechos al día, que yo creo que esto se asocia mucho con lo que ya ibas comentando sobre tampoco tenemos una cultura de separación. Y eso me lleva a preguntar una cosa más, que tiene que ver con el proyecto de los puntos limpios, porque esa era una iniciativa para tratar de hacer este proceso de separación y dejarlo pues accesible a algunos puntos de la ciudad. ¿Por qué eso no ha prosperado? Yo pienso que tiene que ver con eso de las concesiones. Esos puntos limpios, la mayoría ya los desarticularon en Guadalajara, en el municipio. Los operaba una empresa a la que se pagaba, ¿no? Por operarlos, Zulo. Y entonces cuando hay una lógica así como meramente de lucro, ¿no? No estamos viendo cuál es el problema, creo yo. En los puntos limpios mucha gente ni siquiera sabía bien cómo separar su basura y luego imitamos, ¿no? Pues si veo a un señor que llegó con su bolsa y así nomás la echó en el punto limpio, como no separada, sino el bonche de basura, pues mucha gente llegaba y simplemente usaba los puntos limpios como un espacio en donde yo puedo tirar mi basura revuelta. Entonces mucha gente eran los puntos sucios, ¿no? Y entonces realmente pues no funcionaban para incrementar la separación, ¿no? Y el reciclaje, sino simplemente eran puntos en donde toda la gente podía tirar su basura revuelta, y para quienes vivían inmediatamente junto a un punto limpio, pues era muy feo, un foco, ¿no? De infección, sí. Salir de tu casa y que huela muy mal, que esté siempre lleno de basura revuelta, tirado, mugroso. Entonces, bueno, le quitaron la concesión en el caso del municipio de Guadalajara, y entiendo que nada más se quedaron ya con los que opera directamente el municipio, pero son los menos. En Zapopan sigue, en muchos pues no han desarticulado estos puntos, pero lo que falta es educación, creo yo, ¿no? Y así, explicarle a la gente cómo debe separar la basura, por qué es importante hacerlo, cómo te beneficia a ti mismo en tu casa. Cuando no pasa el camión de la basura, que es nuestra principal queja, ¿cuál es el problema? Pues justo, como tenemos revuelta la basura, huele horrible, genera los lixiviados, en nuestro patio, en nuestra casa, en nuestro bote, se vuelve incómodo, y como generamos 1.3 kilos, que es muchísimo, si pensamos en un kilo de arroz, pues es poquito, ¿no? Pero pensemos que la basura no está así compactada como un kilo de arroz. Y además dijimos por persona, entonces si eres una familia con 4 integrantes. Exacto. Entonces, si en casa la separamos, ¿qué es lo que me genera realmente una crisis? Pues lo inorgánico, que es lo que se va descomponiendo, se va echando a perder, va oliendo feo, va generando malos olores, por la descomposición natural. Eso se podría hacer composta y se te acabó el problema. Y los botes de otro tipo, plástico, los puedes aguantar más días, ¿no? No necesitas que diario pase el camión, puedes guardarlo más tiempo. Pero si no queremos compostear y tal,
el simple hecho de tenerlo separado también va a reducir nuestros problemas en el lugar, ¿no? Eso, digamos, pensándolo en lo individual. Pero no hay toda esta cultura, simplemente es como, puntos limpios, negocio, ¿no? Más de $1 millón costaba instalar un punto limpio. Pero es como nomás pensamos en la inversión de la construcción del espacio y luego en la concesión que hay que pagarle a la empresa por recogerlo. Uh-huh. Pero ¿y cuándo hubo una campaña para explicarle a la gente cómo usarlo? Socialización. ¿Cuál era la importancia? Y también muchas veces la gente decía, a ver, lo separo. ¿Y de qué sirve si luego el camión se lo lleva revuelto? Entonces, si no hay una rendición de cuentas, pues eso también desincentiva, ¿no? Si tú me explicas por qué es importante para ti, por qué es importante para la ciudad, para el medio ambiente, pero además te explico que gracias a los puntos limpios bien usados pudimos reciclar no sé cuánto... N cantidad de residuos. No sé cuántas latas y tal. Mira, entonces está sirviendo. Si yo hago el esfuerzo de separar y el camión lo revuelve todo y se lo lleva, pues ya dicen, no, pues vamos, ¿no? Que fue una cosa que reportaban muchos vecinos de los puntos limpios de la colonia Centro, como que por esta zona se veía con frecuencia que levantaban toda la infraestructura de los puntos limpios y todo iba al mismo camión y había gente que acababa de dejar sus residuos separados. Uh-huh. Y decían, nunca más en la vida lo vuelvo a hacer porque mi trabajo se fue a la basura, literalmente. Claro. Por cierto, y antes de irnos al corte, solamente una pregunta. ¿La basura en el área metropolitana de Guadalajara a dónde se va? Hablando de que es un lugar invisible que sale de nuestras mentes. Sí, bueno, se va a lugares que generan muchísimos problemas, ¿no? Así como oficialmente pensemos en lo que sí se hace, digamos, como no de manera clandestina y no toda la basura que vamos y tiramos en cualquier barranca o río o en algún tiradero clandestino, digamos como lo oficial y que se hace con permiso. Uh-huh. Son a varios basureros. Uno que se llama Picachos, ahorita hablamos de él porque está dando justo el día de hoy, ¿no? Está dando la nota literalmente. Dando notas sobre la contaminación que genera. Ese está en el norte de Zapopan, en carretera Colotlán. Si vamos como a Valle de los Molinos, le seguimos derecho y allí está ese basurero. Ese es público y lo opera el Ayuntamiento de Zapopan en su propio territorio. También, y ahí se recibe la basura de Guadalajara y de Zapopan. Okay. Todo lo que se recolecta en estos dos municipios, los principales, digamos, en población, va ahí, al de Picachos. A un ladito colindan, son dos basureros, hay otro privado que se llama Hazards, es el nombre de la empresa que lo opera. Y a esa empresa le paga el municipio de Tlaquepaque por recibir la basura del municipio de Tlaquepaque. Okay. Esos dos están carretera Colotlán en Zapopan y generan un montón de problemas, no para la ciudad, no para el alcalde de Zapopan, no para Zapopan Centro, sino para muchas comunidades rurales del norte de Zapopan que ni siquiera generan esa basura, pero toda la contaminación les termina afectando. Luego tenemos otro basurero que se llama La Estancia, ese está en Zapotlanejo, lo maneja una empresa que se llama Enerwaste, también con muchos problemas de sanciones y malos manejos, pero digamos como lo no tan peor de ese basurero es que no tiene poblaciones grandes cerca, entonces no hay personas afectadas o no hay un conflicto socioambiental tan evidente como si lo hay en Picachos y Hazards. Ahí en ese de Zapotlanejo se recibe la basura de Tonalá, parte de Juanacatlán, parte del Salto, va a dar ahí. No es tan grande y colosal como los otros dos. Uh-huh. Y también tenemos un pequeño relleno en Ixtlahuacán de los Membrillos, ya muy cerca del lago de Chapala, y ahí va la basura de Tlajomulco, también de propio Ixtlahuacán de los Membrillos, y bueno, un poquito del Salto, y bueno, en todos estos basureros, incluyendo el de Picachos que es público, reciben también basura de privados. Entonces, pues también muchas empresas, digamos como las empresas tienen prohibido, aunque muchas lo hacen, sacar la basura para que se la lleve el camión. El camión es para las casas, es para los domicilios. Una empresa, pensemos en un restaurante, en un Walmart, ¿no? Esas empresas, hoteles y tal, y las industrias deben de contratar su propio servicio, no público, privado, de que se los recojan y lo lleven a un basurero, digamos como establecido, otro tipo de residuos, autorizado. Lamentablemente muchas empresas tramposas pues mandan a sus trabajadores al del restaurante, a ver, ve y ponlo en la esquina, ¿no? Y que se lo lleven con lo de los demás. Que se lo lleven, entonces se lo ahorran, pero bueno, eso es una ilegalidad. La realidad es que deberían de pagar su propio servicio y bueno, todos estos basureros también reciben de empresas. Esos son los oficiales, pero pues lamentablemente hay muchos
clandestinos, ¿no? A donde nuestra basura termina. Va, que va. Pues vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque del programa. Nos vamos a ir a corte con Hirens de Aurora. Y en esta canción, para quienes no tengan en el radar Aurora, que es una cantautora noruega, que es pop fundamentalmente y folk, esta rolita reflexiona sobre la tentación, la avaricia y cómo tomamos más de lo que nos toca en términos de la madre naturaleza. Y es una metáfora para pensar qué es lo que estamos haciendo con lo que consumimos y desechamos de manera irresponsable. La escuchan y ya volvemos con Pepe Toral por acá en Gatitos y Datitos. ¡Miau! Vamos a un corte, pero regresamos con más datos que asombran. Y con curiosidad felina, que nos invita a cuestionarlo todo. Y ya estamos de vuelta por acá en Gatitos y Datitos. Les saluda Dani Ayala de The Flourishment. Hoy no está en cabina con nosotros el doctor Gatito, mejor conocido como Max Jaramillo, pero me acompaña en cabina un invitado especial, José Toral, al que más bien de cariño le decimos Pepe por acá. Miau. Ya se está aclimatando a Gatitos y Datitos, porque evidentemente ahora creo que va a tener que ser la tradición de esta magna casa, que es hacer maullar a la banda. Muy bien, y justo vamos a la comunidad Maulla, o la comunidad Habla, esta sección en la cual leemos los comentarios a la pregunta del día. Les recordamos que la pregunta del día fue: ¿en tu colonia o barrio tienen algún problema relacionado con la basura? Por ejemplo, no pasa el camión, tiraderos clandestinos, etcétera. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina al 33 31 69 26 86 o al buzón comunitario por WhatsApp 33 14 30 21 07. Les leemos por acá también en la sala de chat. Y vamos a recuperar algunos de los comentarios que nos fueron llegando al formulario que publicamos unos días antes. Por acá, una de las primeras respuestas que nos dice es: nos cuesta mucho, pero no parece que sea fácilmente tangible. Es decir, como sí hay problemas y les cuesta mucho, pero comentan que no, como que no es inmediatamente visible los daños que puede generar el manejo de la basura. Uh-huh. Sí, bueno, probablemente en su colonia no noten un gran problema, pero lo que sí tenemos que reconocer es que nuestra basura sí genera problemas, quizás lejos de nuestros hogares, pero aquí en la ciudad. Pues conociendo a pueblos y colonias que conviven con los sitios de disposición final, como se le dice técnicamente, con los basureros, pues muchas veces nuestra basura va a dar ahí y va a generar más problemas a quienes ya de por sí lo padecen, ¿no? Colonias como Urbiquinta, en la zona de Camino a Matatlán, uh-huh, ¿no? Paseos de Santiago, ¿no? Que es Tonalá Oriente. Ahí tienen un basurero que es ilegal, ¿no? Estuvo funcionando mucho tiempo de manera irregular, el basurero de Matatlán o de Coyula. Uh-huh. Súper complejo y súper grave ese caso. Y pues bueno, más de 10,000 personas viviendo alrededor del basurero, ¿no? En fraccionamientos donde la gente compró su casa sin esperar que eventualmente después iba a llegar la basura. Una montaña de basuras a las faldas de sus casas. Exacto. Entonces, pues quizás en nuestra colonia no tenemos el problema, pero nuestra colonia sí es parte de ese problema que luego va a afectar a esas colonias, ¿no? O las cabeceras del Salto y Jonacatlán, que no, como si no tuvieran suficiente con el río Santiago contaminadísimo que pasa por sus hogares, ¿no? Y una cascada pues que dispersa todos esos contaminantes al ambiente. También tenían un basurero, el más grande del estado, Los Laureles, ahí muy muy cerca, pésimamente manejado, y que cuando se incendiaba pues la gente intoxicada, ¿no? Que cerca de tu casa huela a basura. El río Santiago de por sí ya muy contaminado, recibiendo el montón de lixiviados que luego pasaban por sus hogares. Entonces, bueno, sí es importante darnos cuenta que aunque no sea un problema inmediato para nosotras o nosotros, sí lo es para alguien más, sobre todo si está tan mal manejado como puede ser el caso de la mayor parte del territorio mexicano. Exacto. Por acá nos llegan más mensajes. Luis Marín nos dice: cuando los gobiernos municipales han actuado con negligencia frente al manejo de los residuos, los propios ciudadanos han recurrido, Luis Marín es de Colombia, a una forma de protesta muy visible. Llevan las bolsas de basura y las depositan frente a la alcaldía. Esta medida ha resultado especialmente efectiva, ya que obliga a las autoridades a ordenar la recolección inmediata de los residuos. Además,
me salté el mensaje. Al día siguiente suelen dar solución al problema y restablecer de forma normal, o sea, una forma de protesta que nos comenta. Por acá también tenemos comentarios en la transmisión en directo por YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Bárbara nos pone saludo al invitado con más conciencia por la basura. Saludos, Bárbara. Es correctísimo. Fresco 91191 dice, hola, no sé si por aquí también se pueda preguntar. Bueno, yo creo que sí, lo estamos leyendo, pero siempre he tenido esta duda. Y creo que esto es perfecto para Pepe. ¿Los rellenos sanitarios sirven de algo o solo es el otro nombre que reciben los basureros? O sea, se supone que un relleno sanitario es un basurero bien manejado. En la práctica en nuestra ciudad yo no conozco un basurero bien manejado, ¿no? Ya me los visité casi todos y no nomás de yo ir a verlo, ¿no? Sino junto con las comunidades afectadas y también revisando documentos oficiales, y la mayoría no están bien manejados. Entonces, en términos prácticos, son basureros todos, tiraderos clandestinos o tiraderos a cielo abierto, basureros. Pero en teoría un relleno sanitario es bien manejado. Aún así es un problema un relleno sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre un basurero y un relleno sanitario? El relleno sanitario tiene ciertas medidas para mitigar el daño ambiental. Por ejemplo, hasta el fondo tiene una cosa que le dicen geomembrana. Básicamente es un plástico muy muy grueso que se pone hasta abajo para evitar que se filtren los lixiviados se vayan al subsuelo y luego contaminen el acuífero. También esto que les comentaba sobre la cobertura con material pétreo, ¿no? Y entonces vas haciendo taludes, es decir, vas dejando esa montaña de basura muy sólida para que no haya desgajamientos y luego generen un accidente. Y al estar bien compactado y con material, evitas que el agua entre y genere más lixiviados, evitas que se vuele la basura, que pueda haber un incendio al interior del basurero, ¿no? Son algunas de las medidas, algo que casi no se hace en nuestro país, pero también se puede aprovechar el gas. Cuando la materia está en descomposición, generan gases que son de efecto invernadero, ¿no? Que provocan problemas en la atmósfera, pero que se puede capturar y usar como combustible. Entonces, un relleno sanitario en teoría tiene infraestructura para liberar el gas. Muchas veces los que sí lo tienen nada más lo prenden, así se ven como unas chimeneitas que lo que están haciendo es consumiéndolo para evitar que explote, ¿no? O que haya un problema, simplemente es como para eliminar el gas. Pero eso, si en lugar de quemarlo, lo capturas, pues se lo puedes podría usar aprovechar como combustible, ¿no? Son algunas de las medidas. Y obviamente algo que también está súper ausente, antes de llegar al relleno sanitario tendría que haber una separación, ¿no? Y un aprovechamiento. Entonces, en teoría, tú nada más tiras en el relleno sanitario lo único que no puedes aprovechar de ninguna forma. Un pañal, por ejemplo. Los residuos del área médica, me imagino, que llegarían a estos espacios. Bueno, esos son de tratamiento o manejo especial. Especiales, ¿no? Que hay incineradoras especiales para ese tipo de desechos que casualmente están también, ¿no? En El Salto, por ejemplo, hay una incineradora de basura ahí muy cerca de la población, como si no tuvieran suficiente, ¿no? Creo que aquí también estás destacando la desigualdad, porque finalmente unas son, o algunos son los municipios y la concentración de habitantes que generan la mayor cantidad de basura, y otros los que se convierten en zona de sacrificio. Así se le llama, ¿no? O sea, es como espacios del territorio donde quienes tienen el poder deciden que se van a sacrificar en pro de la mayoría, ¿no? Y entonces en la ciudad consumimos sin límites, desechamos muchísimo, revuelto, no nos importa. Al cabo que el basurero no está aquí, está justo, ¿no? En las periferias, cerca de comunidades rurales que ni tienen vela en el entierro, no tienen responsabilidad, ¿no? De esa basura, o de fraccionamientos, colonias, pues que tienen que vivir en esa situación, ¿no? De acuerdo. Me voy a ir rápido porque ya tendremos que pasar pronto al próximo bloque, pero quisiera recuperar algunos de los otros comentarios que nos llegaron. Dice, quiero pensar que otros cuestionamientos que también nos competen son ¿por qué nos cuesta la basura? ¿Por qué no existe un organismo autónomo descentralizado o fuera del gobierno que se dedique no solo a tratar los problemas relacionados a la recolección de basura, sino también a la investigación de soluciones, a la manera de cómo se tratan los residuos, que yo creo que sí existen, pues más bien como que no están tan bien articulados? Considero que los avances científicos y tecnológicos actuales de esos recursos desperdiciados que llamamos basura, además de ser reciclados, podrían convertirse en otros recursos valiosos y útiles. Creo que Pepe ya nos ha hecho énfasis en esto. Continúo con algunos de los comentarios que han llegado a las respuestas de la pregunta del día. Siempre
que siempre tienen problemas. Vivo en una localidad del estado de Veracruz a 2 minutos de la cabecera municipal de Coatepec y a escasos 8 minutos de la capital del estado de Jalapa. Aún así, generalmente nos dejan 3 y hasta 4 semanas sin recoger la basura. Hay un serio problema con la administración de los basureros que son a cielo abierto entre Jalapa y... No voy a leer el municipio porque me temo que no lo voy a leer bien, pero son 2 municipios en Veracruz y varios tiraderos clandestinos en distintos puntos del municipio de Coatepec. Por acá también reportan como el problema de recolección. Normalmente pasa cada 2 días por semana, aunque se separa la basura por orgánico e inorgánica, el camión la revuelve. El problema es más grande porque no se recicla adecuadamente. Las empresas no ayudan mucho en cuestión de que el empaquetado, y hay ocasiones que varias bolsas tienen, un solo producto tiene varias bolsas, no hay mucha cultura de reciclaje o de reutilización. Y algo que creo que no funcionó fue prohibir las bolsas de plástico, pues antes eran gratis y después empezaron a cobrar. Hay más que opinar, pero no quiero abrumarlos. Saludos. ¿Quién es él? Estos son comentarios que llegan anónimos al formulario de Gatitos y Datitos, pero bueno. Yo creo que dice algo bien importante. O sea, lo más fundamental que tendremos que cambiar, más allá de reciclar y separar, es no generar. Reducir, ¿no? Y entonces eso no se ve. Bueno, hay un programa que se llama Jalisco Reduce, ¿no? Como política pública, pero muy poco aplicada. Y creo que eso es lo principal en lo que tendremos que centrarnos como sociedad. Un poco creo que la mayoría de las personas de diferentes municipios y de diferentes estados, Ciudad de México, Querétaro, comentan los mismos problemas. Hubo uno que otro que nos dijeron que no hay ningún problema, que todo está saliendo increíble. Ya establecimos por qué eso probablemente no es verdad. Es decir, les puede no estar apestando su casita, pero seguramente sí estamos apestando algún territorio que es compartido por otras personas y habitado por otras especies, porque no nada más es un factor que afecte a los seres humanos. De hecho, por ahí tenías una nota que salió el día de hoy, ¿no? De algo que pasó. Sí, es el basurero de Picachos y Hazards, estos que les digo que está por carretera Colotlán, en el norte de Zapopan, que pues lamentablemente es algo ya cíclico. En temporada de lluvias llueve tanto y tienen... Ahí, bueno, los rellenos sanitarios tienen algo bien absurdo. ¿Qué es lo que pasa con los lixiviados, con los residuos? Imaginemos una montaña de basura, ¿no? A la que van llegando más camiones y la van aplastando y le van poniendo capas de tierra para ir cubriendo esa basura. Pero cuando llueve empiezan a surgir esta palabreja, ¿no? Estos lixiviados, los juguitos. ¿Qué es lo que se hace con ellos? En teoría se les tendría que dar un tratamiento para eliminar los contaminantes y esa agua pues la reutilizas quizás para regar o en otras cosas, ¿no? La mayoría de los basureros no tienen esta técnica, entonces lo que hacen es recircularlos. ¿Qué significa eso? Bueno, todos los juguitos que escurren con unas bombas los riegan otra vez encima de esa montaña de basura. Es recircularlos. ¿Cuál es esta idea? Se supone que es para que se vayan evaporando. Y entonces ese líquido, al volverlo a circular y que le pegue el sol, se evapora el agua y entonces se solidifica, por así decirlo, en la basura. ¿Cuál es ese problema? Y que especialistas dicen, pues es un absurdo, pues que tú estás dispersando todos los contaminantes, ¿no? No les estás dando ningún tratamiento, solo los estás volviendo a regar y regar. Pero esas partículas, tú al regarla, luego se pueden ir al aire y pueden ser respiradas por las personas o por animales y demás, ¿no? Entonces no hay prácticamente tratamiento de esos lixiviados. ¿Qué es lo que pasa en los basureros de Picachos y Hazards? Tienen estas lagunas en donde van acumulando los lixiviados. Son literal unas lagunas, ¿no? Así unos laguitos, huelen espantoso, así. El olor más horrible que he percibido en mi vida es justo en una laguna de lixiviados ahí en Picachos, una vez que entramos con habitantes de los pueblos de la Barranca. Y entonces, cuando no llueve, pues ahí están el montón de lixiviados y el sol les pega duro y se van evaporando poco a poco y los van recirculando. Pero cuando llueve, esas lagunas se desbordan. ¿Y a dónde van a dar? Pues van a dar a cauces, ¿no? A ríos naturales. De hecho, el basurero de Picachos por en medio pasaba a un río, el río Milpillas, y encima construyeron la basura. Entonces, pues el agua que baja de cerros, por ejemplo, de la Sierra de Tezistán, pues de forma natural se va acercando a ese espacio y cruza el basurero. Y entonces
toda esa contaminación va a dar al río Milpillas, y ese río pues llega luego a otras comunidades rurales que, insisto, no fueron las que generaron la basura, ni pidieron, ni se ven beneficiadas de ninguna manera con que esos basureros estén ahí, pero sí pagan las consecuencias, porque se contaminan sus fuentes de agua, porque luego hay ganado que toma agua de esos cauces y se mueren, ¿no?, por la contaminación. También en la zona norte hay una comunidad que se llama Huaxtla, que tiene unas cascadas hermosas que son un destino turístico y que ya tiene muchos años que cierran en temporada de lluvias, pues justo porque todos esos lixiviados van a dar ahí a la las zona. Cascadas. Y entonces tú vas a las cascadas en secas y está hermoso, pero vas en estas fechas y pues están los olores de la contaminación. Entonces, lamentablemente es algo cíclico. Y pues bueno, el fin de semana el Centro de Estudios e Investigación de la Barranca, CEIBA, que es una organización civil vinculada justo a los pueblos afectados como Izcatán, La Soledad, mismo Huaxtla, ¿no? Son como 12 pueblitos rurales que están pegados a la barranca del río Santiago y que están recibiendo todos los desechos líquidos de nuestra mala gestión en la ciudad. Y bueno, pues el CEIBA publicó estas imágenes que son tremendas. Es un río que se ve de un café muy oscuro, cuando normalmente pues es agua zarca, es un agua con muchos minerales que se ve como blancuzca, ¿no?, y transparente. Ahora pues se ve de un café oscuro, así casi como petróleo. Marrón putrefacción. Sí, con esta espuma que también es característica de lugares contaminados como el mismo río Santiago, ¿no? Entonces, bueno, hacen la denuncia, pero lamentablemente pues es algo que ocurre cada año, que ya casi se normaliza. Y que las autoridades pues no han puesto un remedio. El basurero de Picacho lo opera directamente el Ayuntamiento de Zapopan, pero decíamos recibe también la basura de Guadalajara, entonces también es corresponsable el gobierno municipal de Guadalajara y quienes habitamos en Guadalajara de esa contaminación, y pues la Proepa no se anima a clausurar. También está el basurero de Hazards, que es una empresa privada, y pues ellos haciendo dinero sin importarles toda la muerte y las afectaciones. Claro, de hecho, en algunas de las causas de estas desigualdades decíamos que la negligencia gubernamental es causa casi número 1, y justo mencionamos al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que declaró hace poco públicamente que no tenía identificado el momento en el que hubo un tiradero clandestino, que era un predio que estaba sin bardear, pero los oficios y los reportes técnicos demostraban que el propio ayuntamiento ya había notificado a la fiscalía desde octubre de 2025, entonces hasta el tiro en el pie se dieron. Sí, ese es otro caso, lamentablemente hay un montón. Es un basurero que está atrás del Technology Park, es uno de los parques industriales así grandes que se construyeron en Carretera Vallarta. Estamos hablando que es poquito antes de la venta del astillero. Y atrás de ese parque industrial había un basurero a cielo abierto, yo lo vi muchas veces al pasar. Y una vez un amigo que es de Tala me comentó, oye, ¿y eso no le afecta al bosque? Eso es irregular, vamos investigándolo. Y me ayudó Pepe Lira. Me ayudó a investigarlo y pues bueno, fuimos al lugar, lo grabamos, investigamos y no tenía ninguna autorización. Entonces era como, ¿cómo puede estar aquí este basurero de 10 hectáreas de extensión, una montaña de basura que se ve desde Carretera Vallarta y nadie se entera? Nadie se entera. Bueno, el alcalde dice que no sabía, pero claro que sabía. ¿Por qué? Porque, como tú mencionas, había un dictamen de la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan que lo encontró, incluso midió cuánto daño ambiental había hecho en términos monetarios, más de 400 millones de pesos en daños ambientales. Lo denunció a la Fiscalía, a la Proepa, ¿no?, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que debió de clausurarla. No pasó nada. Nosotros sacamos la nota en el canal 44, tampoco pasó nada. Upsi. Y en abril, el 28 de abril, si no mal recuerdo, por aquí lo tengo en mis notitas, el 28 de abril se incendia ese basurero, del cual ya sabía el Ayuntamiento de Zapopan, la Fiscalía, la Procuraduría, y bueno, en medios de comunicación ya lo habíamos dado a conocer. Se incendia y genera una emergencia atmosférica en la ciudad. Quizás la gente se acuerde que hubo por ahí un miércoles, si no me equivoco, que se suspendieron clases porque estaba la ciudad contaminadísima por ese incendio. Entonces, totalmente prevenible, y sin embargo, pues la autoridad no hizo nada.
la inacción gubernamental como uno de esos grandes factores que acrecienta las desigualdades, voy a rapear la sección de cómo florecer. Normalmente cerramos el programa en ese norte como de, bueno, ya establecimos los elementos críticos y determinamos algunos problemas. Muchas gracias por apoyarnos con eso, porque la verdad es que estuvieron buenos los datitos. Escuchen nuevamente el programa cuando ustedes gusten por SoundCloud y también por el canal de Gatitos y Datitos. Pero ahora, ¿cómo florecer? Justo como que el primer señalamiento que teníamos es reformular la tarea y el proceder de los organismos operadores. Por acá estoy citando al Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UDG, que compartía hace tiempo que crear una agencia metropolitana solo para mandar 5,000 toneladas diarias a un megabasurero privado sería un fracaso por sí mismo. Se necesita eliminar el lucro, exigir recolección diferenciada real y aplicar bien la NOM 083, que muy probablemente también necesita una actualización. Claro. Justicia histórica y patrimonial, por ahí la lección de Coyula en Tonalá, exigir planes de abandono y remediación obligatorios a las concesionarias y el rescate del patrimonio arqueológico, por ahí después les daré la recomendación, tapado por la basura, y la dignificación del trabajo de las personas que hacen el trabajo de recolección. Y finalmente, pero no menos importante, derecho a la ciudad y la economía circular, pasar del modelo privatizado de acumulación a la separación en origen y políticas reales de reducción de residuos. Uh-huh. Reducción, separación desde la fuente, tecnificación y sanción penal para los tiraderos clandestinos, que toda esa cadena tiene muchos huecos que nos están fallando. Por acá, en las recomendaciones de lecturas y o películas, les propongo Wasteland, es un documental de Lucy Walker, pero también les propongo un texto de nuestro invitado especial del día de hoy, que es La vida después del basurero, publicado en la revista Magis del ITESO en la edición 504 de julio de 2026, que justo... creo que fue el año pasado, 2025. ¿Sí? Ah, bueno, 2025, me falló el dato. Pero aquí está la persona en vivo y a todo color para... Sí, porque esa la publiqué el año pasado, no ahorita. Ah, muy bien. Pero, bueno, justo, tenemos un par de minutos antes de despedirnos. No sé si nos quieras platicar qué es lo que compartes por ahí. Sí, bueno, son 2 trabajos que he publicado en la revista Magis del ITESO, que agradezco mucho, aprovechando el comercial, ¿no? Que me han invitado a escribir, en particular al Turco Viejo. Es uno que se llama ¿Cuál es el lugar de la basura? Que justo problematizamos eso, ¿no? Hay una campaña por ahí de pon la basura en su lugar. Y lo que nosotros decíamos en ese trabajo es, pues no es el lugar de la basura el bote, ¿no? En realidad no debería de existir la basura. Entonces, ese se los recomiendo mucho, es ya de hace algunos años, pero creo que está muy vigente, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la basura? Y más reciente, La vida después del basurero, es qué es lo que ocurre cuando un espacio en donde llevamos nuestra basura por mucho tiempo, un basurero, cierra, se termina. No, pues no termina el problema. ¿Qué es lo que pasa después de... ¿no? Con ese lugar? Y son algunos casos concretos de aquí de Zapopan, de un basurero que tiene más de 30 años que cerró y sigue contaminando, justo porque nunca hubo acciones de remediación. También está el caso de un basurero en Colombia, en el barrio de Moravia de Medellín, donde la gente ocupó el espacio para construir casas, gente que no tenía en dónde vivir, construye casas justo encima de esa montaña que antes era un basurero y hoy es su barrio. Y también el caso de el basurero de Coyula Matatlán, que ya mencionaste un poquito, había unas ruinas arqueológicas, unas pirámides ahí en ese espacio, y justo fue el que eligieron para hacer un basurero encima de esas ruinas arqueológicas. Son algunas de las historias de ese trabajo. Muchas gracias, Pepe, por comentarnos de qué van estas recomendaciones. Por ahora nos despedimos. Por acá, muchas gracias a Viri y a Mon, que nos acompañaron en controles, a Chava y a Kike del equipo de La Coyotera, a Aide, que por acá también debe estar. Por supuestísimo, a Pepe por acompañarnos el día de hoy. Y saludos a Max a la distancia y a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes a las 7. Miau. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM.